¿verdad? Lo que resta del tiempo que tenemos prescrito, para que podamos hablar un poquito sobre la Navidad. ¿Cuántos saben de qué se trata la Navidad? Porque a veces viene a nuestra mente la Navidad y que ya vamos a estrenar ropa y que ya vamos a recibir regalos y nos ponemos tristes porque nos va a tocar dar regalos y que no tenemos mucho dinero, ¿verdad? Y que de dónde vamos a sacar. Y en fin, hay personas que se preocupan tanto que se deprimen. Y no sé si ustedes saben, pero por este tiempo es cuando más suicidios hay. ¿Por qué? Porque hay gente que viene de otros países y está solo, está sola, no tiene a nadie aquí y está recordando la Navidad en su país, está recordando el tiempo familiar y que no lo tiene aquí. Hay algunos que se van a un restaurante, hay algunos que se quedan en casa. Hay tristeza para muchos, mientras otros tratan de encontrar la alegría en las drogas. ¿Cómo en cuál? Como en el alcohol, ¿verdad? Sin alcohol no hay felicidad. Entonces, bajo el influjo del alcohol, sí, ¿verdad? Que es bien pasajero. Y el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. La gente se siente alegre en apariencia porque bajan las defensas. El que no cantaba, canta, ¿verdad? El que no sabe inglés, habla inglés y alemán y todo lo que quiera, ¿verdad? Y ahí es un depresor, pero cuando pasa el efecto, el dolor de cabeza, el dolor de estómago y la depresión. No terminan llorando muchos, empiezan alegres y terminan llorando, ¿verdad? Cuando pasa el efecto y luego el hígado sufre y terminan con cirrosis y terminan en accidentes y tantos desastres que hay. Es tristeza decir esto, pero hay muchos y de repente algunos que nosotros conocemos que no van a llegar al año nuevo, que bajo el influjo del alcohol van a terminar en una calle, que bajo el influjo del alcohol van a terminar en un pleito en la acera del lugar donde estaban, lastimosamente. Sin embargo, sabemos que hay un pueblo que ama y obedece a nuestro buen Dios y que vamos a pasar felices sin necesidad de drogas. Vamos a pasar con tranquilidad y esperanza al otro año porque nuestro Dios está con nosotros. Hoy yo quiero hablarle a ustedes referente a la Navidad sobre un aspecto muy importante y eso se encuentra como base bíblica en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7 y vamos a hacer énfasis en el verso 6 y 7. Quiero responder a 3 preguntas que pueden surgir sobre esos versículos que vamos a leer. ¿Por qué? Porque en el siguiente sermón, en la siguiente reunión, voy a hablar sobre si la Navidad es una fiesta bíblica, es una fiesta de Dios o no. Sobre el hecho de si los componentes como ese árbol es bíblico o no, sobre el hecho de que si un nacimiento aquí o en la casa es bíblico o no, ¿verdad? Y vamos a aprender algunas cositas más y todavía vamos a tener algunos hechos que vamos a tener antes de que celebremos esta fiesta llamada Navidad. Pero la Navidad viene del vocablo natividad, que significa nacimiento. Es nacimiento, ¿verdad? Así que vamos a ver entonces qué nos dice la palabra del Señor. Si se ponen de pie, por favor, los que ya la encontraron y los que no, pues nos acompañan, por favor. Y vamos a leer Isaías capítulo 9, del verso 1 hasta el verso 7. ¿Lo tenemos ya? La palabra del Señor dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente sacaron la primera vez a la tierra, sacaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se le alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto de fuego.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si me acompañan en el verso 6 y lo leemos todos juntos, por favor. El verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos has dejado en tu palabra ya esta profecía cumplida sobre el Mesías, sobre el ungido, sobre el Salvador del mundo. Gracias, Señor, porque vamos a tener la oportunidad de hacer una celebración en cuanto a ese nacimiento, Señor amado. Gracias porque tú nos das la oportunidad de reflexionar hoy. Hoy vamos a ver, Señor, la Navidad de una forma diferente y hoy vamos a abrir nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para tener todavía un conocimiento pleno de lo que vamos a celebrar y cómo celebrarlo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Dios Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias a Dios por su palabra. Decía que voy a hablarles a ustedes bajo el tema 3 preguntas de Navidad. 3 preguntas de Navidad. Esas 3 preguntas necesitan que ustedes y yo las respondamos. Esas 3 preguntas son referentes a esta profecía ya cumplida. Al profeta Isaías se le dijo que un día en el futuro, y esta profecía conste, tiene unos 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, se le dijo a él de que un niño iba a nacer, que Dios iba a ser hecho carne, que iba a ser un príncipe celestial, que llamaría su nombre admirable. Realmente la traducción de esa palabra admirable es incomprensible. Si Él nos dijera su nombre, no tendría un significado para nosotros, es incomprensible. Esta misma palabra es la que usó el ángel de Jehová, o sea, el mismo Jesucristo, allá en Jueces capítulo 3. Si ustedes pueden leer la historia de Manoa y de la esposa de Manoa, cuando se le anunció que Sansón, su hijo, iba a nacer. Allá por el verso 20 en delante, ¿verdad? Se le dice de que llegó el ángel y le dijo, este niño será nazareo desde su nacimiento, apartado para el Señor. No probará sidra ni probará nada que venga de la uva. No probará licor, en otras palabras, no cortará su cabello. Pero una de las cosas importantes es que cuando ya se iba a ir el ángel, Manoa le dijo, ¿por qué no te quedas y te hago algo de comer? Y el ángel le dijo, no lo comeré. Pero ¿por qué no haces un altar? Y ese cordero, lo que me vas a dar, esa carne, la pones entonces sobre el fuego y haces un holocausto a Dios, un sacrificio a Dios. Ok, dijo, espérame. Y el ángel de Jehová esperó. Y hizo todos los arreglos, trajo también el cordero y lo puso sobre las llamas y un olor grato subía, obviamente, a carne asada, ¿verdad? Hacia arriba. Pero en lo que estaba en la mejor de las llamas, dice que ese ángel de Jehová hizo algo maravilloso, hizo algo que se llama milagro. ¿Qué hizo? Se elevó y se puso en medio del fuego, en medio de las llamas, y empezó a subir en medio de las llamas, como diciendo, este holocausto, este sacrificio yo mismo lo voy a llevar a la presencia del Señor. Pero antes de irte, dijo Manoa, no te vayas, dime tu nombre, para que yo recuerde tu nombre cuando se cumpla la profecía que has dado sobre el nacimiento de mi hijo. Y el ángel de Jehová preguntó, ¿y por qué quieres saber mi nombre, que es admirable? El nombre de ese ángel era admirable. Y aquí no está diciendo que será admirable también el nombre de Jesucristo. Pero la traducción de las 2 palabras en el hebreo que se utilizó quiere decir incomprensible. Y es que cuando usted lee el capítulo 3 de Apocalipsis, usted encuentra que el Señor Jesucristo nos va a poner a nosotros un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo dice que vamos a tener el nombre de la santa ciudad y Él nos va a revelar su nombre. Ahora uno dice, pero ¿por qué nos va a decir el Señor su nombre?
porque es admirable, porque hoy no lo podemos entender, pero allá lo vamos a ver, porque Jesús es un nombre que llevaba mucha gente en la antigüedad, no es un nombre, ¿cómo se llama?, rebuscado, no, Jesús quiere decir Salvador, pero Él tiene un nombre diferente que no es humano, no es fuera de nuestra comprensión. Sin embargo, llegará un tiempo en que el mismo Señor nos revelará su nombre nuevo para nosotros. Que yo no sé, eso es algo que llena mi corazón y mi mente y digo qué momento ese, ¿verdad? De emoción, un momento de honra, un momento en realidad increíble cuando sepamos cómo se llama Él en realidad. Así que tenemos muchas promesas por nuestro buen Dios, pero hoy, para que entremos en materia, es importante que sepamos entonces qué 3 preguntas hay que hacer y cómo las vamos a responder. Hay que hacer énfasis en ese verso 6, lo demás era para que ustedes y yo tengamos un complemento o una base, ¿verdad?, para saber de qué se trata realmente este versículo 6. La frase, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cuántos creemos esta profecía? Porque hijo no es nacido dice aquí, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Y sabemos que se cumplió en el Señor Jesucristo. Ahora, pregunta sería, en primer lugar, la primera pregunta que yo tengo para ustedes, ¿es cierto? ¿Es cierto que un niño nació y que un hijo nos es dado? Porque si el Señor hizo nacer al Señor Jesucristo, y luego vamos a ver un verso ahí en 1 Timoteo, ¿verdad? 3:15. Ahí lo tienen ustedes para cuando lo mencione. Lo importante es que si Dios hizo que su Hijo se encarnara, se humillara siendo un ser humano e hiciera todo el ministerio o servicio, hablando sobre el reino de los cielos a nosotros, lo otro sería, yo creo que ese niño nació, sí lo creemos, pero dice que nos es dado. Si nos es dado, yo le pregunto, ¿usted ya recibió ese niño? Porque se lo dieron. Aquí dice que un niño nació, ya sabemos, pero que no lo es dado. Si no lo es dado, quiere decir que hay que recibirlo y tenerlo en nuestro corazón, porque es algo espiritual. No sé si usted se da cuenta, pero muchas personas dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero no han recibido todavía a Jesucristo. Y el Señor nos está diciendo, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Nos lo dio a nosotros. La pregunta es, ¿ya lo recibimos o no? Ahora, todos los que somos padres recordamos con mucho amor y cariño el día en que nuestro hijo nació, nuestra hija nació. Aquellos que tenemos más de uno, pues recordamos más de un día. Aquellos que tienen muchos, recuerdan muchos días, ¿verdad? Pero el asunto es, ¿usted recuerda? Porque a veces al padre se le va la fecha, ¿verdad? ¿En qué fecha naciste? Dice. Le preguntan al papá, ¿en qué fecha nació tu segundo hijo? Y yo recuerdo que yo soy 22 años mayor que él. Y empieza a sacar datos, ¿verdad? Yo creo que nació, creo, no estoy seguro que nació en tal mes. Pero le preguntan a la mamá, hasta un codazo le da, tal hora, tal fecha, hasta la hora le dice, ¿verdad? En que nació sus hijos. Es diferente en realidad, pero el hecho es de que, ¿cuántos de aquí recuerdan el día en que usted levantó su mano para aceptar a Jesucristo como su Salvador? El que lo hizo, ¿alguno recuerda el día? Porque le voy a decir que hay muchos que no, que tal vez con mucho trabajo recuerdan el año y dice, yo creo que tengo como 6 años, yo creo, ¿verdad? Que hace 2 años, yo creo que hace como 10, ¿verdad tú? Y le dice, allá tú, porque yo ni estaba ahí. Entonces, el hecho es de que cuando recibimos ese regalo que Dios nos dio, esa es una pregunta, ¿has recibido ya ese Hijo, el Hijo de Dios, a Jesucristo en tu corazón o no? El hecho es de que es sumamente importante, es un tema muy sensible, que si nosotros, es algo así como que nosotros miremos de repente que a la orilla del mar, no sé cuántos de ustedes conocen, Palos Verdes, se llama Palos Verdes, yendo para Palos Verdes donde termina la Western, no sé si ustedes conocen la avenida Western, que viene desde Santa Mónica, ¿viste? Y va a terminar en el mar.
Le digo eso porque como yo vivo en San Pedro, esa es mi área, ¿verdad? Y luego está la calle 25 de San Pedro que se une a la Palos Verdes Sur. Y va por toda la orilla del mar y usted va viendo el mar, los acantilados, mira las mansiones por este lado y puede ver las Islas Catalinas por este lado, ¿verdad? Y otras veces en este tiempo puede ver ballenas de repente por allá, ¿verdad? Con su agua, que están echando agua, y otras veces, mira barcos ahí, mira gente divirtiéndose, pero lo importante es que, además de ese paisaje que usted puede ver ahí, imaginémonos por un momento que por el desfiladero, que por la orilla de esa barranca van personas en motocicleta y que muchos lo hacen, ¿verdad? Por deporte, por lo que quieran, por la adrenalina, y uno dice, guárdalo Señor, de alguna forma, que no se vaya a deslizar, que no vayan a caer para el otro lado. Están jugando con la vida. Y podríamos decir que hoy día el hecho de que usted tenga o no tenga al Hijo de Dios en su corazón es como estar jugando con su vida eterna. Depende de eso. Y muchas veces la gente no se da cuenta. Decimos que creemos en Dios, pero no aceptamos a su Hijo que Él nos ha dado. Y hoy tenemos que responder a esa pregunta. Ya sabemos que ese niño nació y ahora aceptamos ese regalo, ese Hijo que Dios nos está dando, sí o no, porque de ello depende, como dije ya, la vida eterna. Y ustedes y yo hoy tenemos que ver y que llegar a la conclusión de que esta temporada no es simplemente de fiesta y de regalos. Debería de ser una temporada en la cual nosotros recordamos ese regalo que Dios nos dio. No es tanto lo que yo tengo para regalar a otros, es lo que yo tengo para regalar a Dios. Y es que voy a hacer énfasis no solamente hoy, haré énfasis otros días, en que cuando usted no recuerda al Señor Jesucristo en esta temporada, es como que le digan a usted, ¿qué pasó? ¿Por qué? Yo esperaba verte ayer, ¿y qué pasó? Ayer tuvimos fiesta, tuvieron fiesta, sí, ¿y qué estaban celebrando? ¿Tu cumpleaños? ¿Mi cumpleaños? ¿Y por qué no me invitaron? No me dijeron nada. Lo mismo dice el Señor Jesucristo. Cada supuestamente diciembre estamos celebrando su nacimiento y no nos acordamos de Él, no le invitamos, no sabemos nada de Él. Y pasa el tiempo y qué bien la estuvimos, ¿verdad? Qué bien la pasamos. ¿Y cuántos regalos tuviste? Y empezamos a hablar de lo que comimos y cuál era el menú. ¿Y por qué? Fíjate que me están invitando, ayer comí bien, pero hoy me están invitando al recalentado, ¿verdad? A otra casa. Así que voy a comer bien y voy a estar satisfecho, ¿verdad? Eso es lo que pienso. Pero ¿en honor a quién? ¿En honor a quién? Porque le voy a decir de que sabemos que hay una iglesia que habla de muchos santos. Yo no sé usted, porque hay santo para todo. Ese es un ídolo, es un Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el Dios del vino? El Dios del alcohol. Porque cada vez que la persona está tomando alcohol, le está dando tributo a un Dios falso, a un demonio, porque Pablo dice que atrás de todo ídolo hay un demonio. Se llama el dios Baco. Es más, cuando yo estudiaba en la universidad, mis amigos empezaban a hablar entre ellos y a veces me invitaban y decía, vamos a hacer un bacanal. Y obviamente yo decía, no, yo no tomo, ¿verdad? Pero era una forma que aunque la gente, ellos sabían, pero no tenían la conciencia de que era un ritual demoníaco, que cada vez que están tomando un trago, están haciendo en honor a un ídolo, a un demonio, como dice Pablo. Así que interesante es que recordemos que el motivo de estas fiestas navideñas es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que cada vez que vayamos a hacer algo malo, recordemos, Él está ahí presente, Él está viéndonos, Él está oyéndonos. Y luego surge la pregunta, ¿le agrada esto a Él? ¿Está bien esto? Porque como vamos a ver después en otra enseñanza, nos ocupamos demasiado que nos olvidamos de Él. Nos afanamos tanto que nos olvidamos de Él. Pero sin embargo, la palabra del Señor dice, si este niño ha nacido para nosotros, debemos recibirlo. Significa que nosotros hemos nacido también para Él, nacer de nuevo. Solo las personas que han nacido de nuevo aceptan a Jesús como su Salvador. Juan capítulo 8,
verso 36. Otra vez, Juan capítulo 8, verso 36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos queremos ser libres aquí? Yo quiero ser libre de toda atadura, ¿verdad? De toda depresión, de toda tristeza. No quiero tener dependencia psicológica o dependencia física de ninguna droga. Yo quiero ser feliz, no artificialmente. Sin importar la circunstancia, yo quiero estar en paz, porque mi Señor es el Dios de paz, el príncipe de paz. Así que, hermanos, recordemos que muchas personas van a utilizar este tiempo para darse vacaciones del Señor. No quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me van a decir esas cosas que estoy diciendo ahora, ¿verdad? Quiero estar en mi casa tranquilo o tranquila. Y después solo me hinco, le pido perdón a Dios y ya puedo regresar otra vez a estar en paz con mi Señor. Muchas personas así piensan, pero Jeremías capítulo 2, versículo 22 nos pone claras las cosas. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque nosotros, dicen, nos lavemos con lejía. La pregunta es, ¿qué es lejía? Lejía, según el diccionario, dice que es una solución de hidróxido sódico o potásico o con una base de clorox, de gran poder desinfectante y blanqueador. Ahí le ponemos el clorox, el bleach, le ponemos a la ropa para que quede más blanca cuando está percudida, ¿verdad? Así Dios nos ve a nosotros con el pecado, la mancha de nuestro pecado. Y no sé si hay una sola mancha delante de Dios o dependiendo del pecado hay diversidad de manchas, ¿verdad? Y si nos pudiéramos ver, dice, el hermano yo lo veo como tigreado, dice, de diferentes colores, yo no sé por qué, ¿verdad? Entonces está diciendo el Señor, aunque te metas a la bañera con bleach toda la noche, ¿verdad? Todo el día, todavía cuando salgas de ahí, la mancha de tu pecado no se ha quitado, porque no se trata de esto físico, es algo espiritual y el único detergente espiritual que existe para quitar la mancha del pecado es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Y cómo vamos a hacer que esa sangre nos limpie? Aceptando al que la derramó, aceptando al que la produjo, aceptando a Jesucristo, el Hijo que nos es dado. El niño ya nació, pero el Hijo todavía está esperando ser aceptados por ustedes y por mí. ¿Para qué? Para tener la verdadera libertad. Así que ya quedó la primera pregunta y podemos responderla entre nosotros. Porque ese detergente espiritual va a cambiar nuestras manchas externas, pero principalmente nuestras manchas internas. Y vamos a estar limpios delante de nuestro buen Dios. Obviamente sabemos que en el campo natural los hombres nacen como niños y van a la adultez, pero en el campo cristiano nacemos y de adultos vamos evolucionando otra vez a ser como niños, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo siendo adultos? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que debemos ser como niños, inocentes como niños, sin malicia, con fe verdadera. Usted le dice a su hijo pequeñito, cuando vuelva te voy a traer un dulce. Él tiene fe y lo está esperando. Él tiene fe y lo está esperando. Yo recuerdo hace años, ¿verdad? Estaba en la casa de mis padres y estaban de visita también mis sobrinas, 2 pequeñas. Y recuerdo que en ese entonces una tendría 3 y la otra 5 años. Y luego llegaron y me pidieron, ¿verdad?, que les diera algo de dinero. Y yo les dije, ahora que me vaya, con mucho gusto se lo voy a dejar. ¿Y sabe qué? Como cada 2 minutos estaban viniendo, tío, ¿y a qué hora se va a ir? Ya es tarde, ya se va. Pero había fe en ellas, porque ellos sabían que cuando yo abandonara la casa les iba a dejar algo. El Señor dijo que volvería por su iglesia. Tenemos la fe todavía y estamos esperando. Señor, ¿vienes hoy? ¿Vienes mañana? Señor, ¿cuándo vienes? Te estoy esperando. Debemos tener fe como niños.
Así que, al igual que niños espirituales, podemos ir creciendo y obteniendo la fe y la madurez que el Señor quiere. Pero el primer paso para nacer espiritualmente es tener al Hijo con nosotros. Y eso es lo que Él quiere y la invitación que nos hace. Así que vamos a ver la segunda parte de este sermón, y es el hecho de que si nosotros hemos recibido al Señor, surge una pregunta en nuestro interior. ¿Por qué tengo dudas de esto que he hecho? Porque para el nuevo creyente muchas veces piensa y dice, ¿estaré en el camino correcto? ¿Estaré haciendo lo correcto? Ya recibí al Hijo, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Y déjame decirte que la palabra del Señor nos deja también a nosotros la respuesta. Es como cuando usted tiene una herencia y alguien le llama por teléfono y le dicen, ¿es usted fulanita o fulano de tal? Sí, yo soy. Soy el abogado XXX, XX, y le tengo una noticia. ¿Cuál es la noticia? Tiene un tío lejano y le dejó ahí unas cuantas cositas, le dejó unas 500 cabezas de ganado, le dejó 2 fincas, y le dejó unas cuentas de banco por ahí con un avión privado. Y entonces, ¿usted qué dice? Vuélvamelo a decir, por favor, ya hasta tartamudo quedé. Y le vuelve a repetir lo mismo. Déjeme, voy a tomar una hoja de papel y voy a escribir todo esto. ¿Y cómo lo puedo localizar? ¿Y cómo puedo saber más de esto? Porque ya despertó su interés. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Va a averiguar, a estar seguro o segura de la información que le acaban de dar. Primero hay alegría, luego hay ¿qué? Duda en usted. ¿Será cierto? ¿Será una broma? Debe ser mi primo el bromista, ¿verdad? Pero tengo que averiguar, ¿y qué tal si es cierto? ¿Qué tal si no hago nada y es cierto? Entonces, ¿qué hace? Se moviliza y empieza a averiguar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted tiene dudas, empiece a escudriñar la palabra del Señor, empiece a leerla. Si hay una palabra que no entiende, vaya al diccionario y busque el significado. Órele al Señor. Santiago 1:5 dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala, que el Señor se la va a dar abundantemente y sin reproche. Hay que buscar entonces del Señor, hay que conocerle más, hay que escuchar más de Él, y de esa manera la fe va a crecer en nosotros. La palabra del Señor dice que necesitamos la fe como de una semilla de mostaza, pero ¿sabe qué? Gracias a Él la fe crece, la fe crece, y usted le puede pedir al Señor que aumente su fe y Él la va a aumentar, pero la va a aumentar con experiencia propia en su vida. Uno va a aprender que cuando hacemos lo que Dios quiere, aunque parezca que las olas vienen en ese mar embravecido, en esa noche tan oscura, y que vamos a ser anegados o ahogados o cubiertos del mar, vamos a encontrar que nuestro buen Señor nos va a poner a salvo siempre. ¿Y eso de qué depende? De nuestra fe, de nuestra convivencia con Él. Así que si tienes dudas, si tienes preguntas en cuanto al hecho de si ya recibiste o no al Hijo en tu corazón, pregúntaselo a Dios. Porque Romanos, si tú recuerdas, ¿verdad? Romanos 8:16, ¿qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que habrá algo adentro que te va a decir, estás en buen recaudo. Has venido al camino ideal, al camino correcto. Empieza a saber más de mí y empezamos a saber más del Señor, y nuestra fe se va a poner más fuerte cada día en Él, conforme a su palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Así que, como dice Proverbios, capítulo 4, versículo 23, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Aquí el corazón está en dos facetas. El corazón como órgano que sabemos que bombea la sangre y según Levítico 17:11, Dios nos ha dejado la sangre, ¿verdad? Para remisión de pecados porque la vida está en la sangre. Por lo tanto, el corazón es sumamente importante. Pero también cuando la Biblia habla de corazón, habla de nuestra mente. ¿Tienes dudas en tu mente? ¿Tienes preguntas en tu mente? Ve a quien tiene la respuesta. Ve a la palabra del Señor y Él te va a dar toda la información pertinente para que tu fe no decaiga. A veces decimos, y con cierta razón, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero vayamos un poco más. Está haciendo lo que le dijo a Pedro. Pedro, yo he orado, he intercedido, que tu fe no falle. Que tu fe no falle, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad en su casa, aquí, usted puede ir a Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 10 al 11, va a ver la historia de una viuda. Y esta viuda dice de que había alguien que le había hecho injusticia y como no tenía un esposo, hacía lo que quería con ella. Y fue y puso su queja ante el juez. Y el juez de la ciudad dijo, yo soy juez, yo soy autoridad aquí en esta ciudad y yo no creo ni temo a Dios ni a los hombres. Así que no te voy a hacer caso en lo que me estás diciendo. ¿Y qué dice la Biblia? Que esa viuda todos los días iba y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Lo encontraba en la corte que iba entrando, hey juez, hazme justicia. El juez iba saliendo, juez, aquí estoy, hazme justicia. El juez estaba dando una entrevista y diciendo, pues aquí esta ciudad es lo más justo porque yo soy el juez. Hey juez, hazme justicia. No lo dejaba, allá estaba desayunando. ¿Te acuerdas de mí? Justicia. Llegó un momento en que la Biblia dice que ese juez dijo, yo soy la autoridad aquí, no temo a Dios ni a los hombres, pero porque esta viuda ya me es molesta, ¿verdad? Le voy a hacer justicia. Y luego hay una pregunta que yo creo que debe estar en nuestra mente también para este año que estamos finalizando, este año 2016. Pregunta, si ese juez injusto le hizo justicia a esa viuda, y Dios siendo un Dios justo, ¿no nos va a hacer justicia a nosotros? Claro que sí, pero termina ese episodio diciendo, cuando el Hijo de Dios regrese a esta tierra, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe aquí en Bethesda? ¿Encontrará fe en usted y en usted? ¿Encontrará fe el Señor? La respuesta debe ser sí, sí Señor, yo estoy firme en ti porque te estoy esperando. Porque posiblemente yo crea que tú vas a venir el otro año, pero puedes venir hoy mismo, puedes venir mañana, y yo quiero estar listo o lista para cuando tú vengas. Eso es fe. Señor, ¿cuándo vienes? Porque Apocalipsis termina con la frase diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Para ello nosotros debemos haber aceptado el sacrificio de Jesucristo, aceptado al Hijo de Dios en nosotros. ¿Se acuerda usted de los famosos versos en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12? Juan 1:11 dice, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio el poder, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón. El Hijo está con nosotros. Por lo tanto, ustedes y yo podemos proclamar que somos hijos de Él. Lastimosamente habrá muchos que dicen creer en Dios, creer en Jesucristo, pero no le han recibido. Si no le han recibido, no tienen todavía la potestad que Dios da de llamarlos hijos. La Biblia es bien clara, es muy, muy clara. Y les decía la vez anterior que es importante que nosotros sepamos la respuesta para las tres preguntas. Ya hicimos la primera, hicimos la segunda. Reflexionemos entonces rápidamente con la tercera. La tercera es, si no has nacido de nuevo, si no has recibido al Hijo de Dios, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasará? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa si decimos que vamos a celebrar la Navidad
Y la Navidad la celebramos de una forma equivocada y no nos recordamos que la Navidad supuestamente es celebrando el nacimiento del Hijo de Dios y que no hemos recibido al Hijo que Él nos mandó. Un Hijo nos es dado. Él nos lo está dando y nosotros decimos con los brazos cruzados, no, yo no quiero saber nada de tu Hijo. ¿Qué pasa si nosotros estamos en esa condición? Para responder a esta pregunta, déjame decirte de que hay una palabra. Esta palabra ya la he usado aquí en algunas veces cuando he dado algún estudio y la he usado también cuando vamos a celebrar la vida de alguien que ha fallecido. Y explico que es una palabra que no la oímos comúnmente, pero que hay que explicarla. La palabra es tenatología. Tenatología. La tenatología es el estudio de la separación. ¿Y por qué hablo de tenatología ahora? Porque existen 3 tipos de tenatología: la tenatología médica, tenatología forense y la tenatología bíblica. La tenatología médica es cuando un paciente se está muriendo y hay que explicarle al paciente que va a morir y que le queda poco tiempo y que arregle sus cosas con todo el mundo. La tenatología médica no le ayuda, pero sí dirige al paciente en el sentido de qué va a hacer la persona. Si te queda poco tiempo, ¿qué tienes que hacer? Arregla tus negocios, arregla tus relaciones, y la principal relación debería ser, aunque no lo dicen, arréglate con Dios, ¿verdad? La tenatología forense es cuando la persona ya murió. La tenatología es ¿por qué murió? Hay que abrirlo, hay que estudiar sus fluidos, hay que ver los órganos afectados, hay que dar un diagnóstico. Pero tenemos la tenatología bíblica, porque tenatología es separación, el estudio de la separación. ¿Y cómo hablamos de separación en el ser humano? Dios fue el primero en usar la palabra muerte. ¿En dónde? En Génesis. De cierto te digo que el día que comieres de ese árbol, morirás. Posiblemente Adán no sabía de qué estaba hablando Dios. ¿Y qué es eso, Señor? Y le explicó de qué se trataba. La tenatología habla de la separación. Y es que la persona que comete pecado y no ha pedido perdón a Dios está muerta para Dios. Tenatología, está separado de Dios. Cuando el ser humano fue creado, en Génesis capítulo 2, verso 7, dice que el Señor tomó con su dedo del polvo de la tierra, ni siquiera tierra, del polvito que está arriba, y con eso hizo una figura y sopló. Una vez que sopló, 2 cosas fueron introducidas en ese muñequito. Lo primero es el espíritu que Dios da, que es la vida. En segundo lugar, las características propias de Dios en una bolsita espiritual que se llama el alma. Por eso el ser humano está compuesto de 3 partes: cuerpo, espíritu que es la vida y el alma. En el alma radica la voluntad, en el alma radica la inteligencia, la razón, en el alma radican los sentimientos, las emociones, y también el espíritu tiene voluntad. El espíritu está presto para Dios, pero el alma dice, no, yo no quiero saber nada de Dios. Y sin embargo, Jesucristo vino y murió no por el espíritu. ¿Por qué no por el espíritu? Porque la palabra del Señor nos dice en Eclesiastés 3, 20 y 21, que todo va al mismo sitio y que el espíritu del hombre va arriba hacia Dios, igual que Eclesiastés capítulo 12, versos 6 y 7. El espíritu regresa a Dios quien lo dio, queda el cuerpo y el alma. El cuerpo va a la tierra y se hace polvo de donde vino. Así que cuando vemos a una persona tendida en un ataúd, está el cuerpo, pero le falta el espíritu, que es la vida que ya regresó a Dios. Y está el alma. La pregunta es, ¿dónde está el alma? El alma está en un lugar, ya sea el Hades aquí mismo en la tierra o está en un lugar llamado paraíso. Antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, todas las almas de los salvos y los no salvos iban al mismo lugar, excepto de que estaban separados por una cima, por un agujero, ¿verdad? Por un gran hoyo, por decirlo así. Y ese lugar es el seno de Abraham. Pero una vez que nuestro Señor murió y resucitó,
se llevó a todas las almas del seno de Abraham y quedaron todas en el Hades, en lo que hoy conocemos como en el infierno. Y esas personas están en el paraíso. Aquellas personas que mueren hoy con Cristo en su corazón no están muertas, están dormidas para Dios y están gozando del Señor. ¿Se acuerdan ustedes en la cruz del Calvario? No sé si me equivoque, ¿verdad? Pero en Lucas capítulo 23, creo que del verso 44 para ahí adelante, el Señor le dice al que estaba ahí, crucificado a su derecha: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde ese entonces este lugar llamado paraíso. Hay muchísimos en el paraíso, pero hay muchísimo más en el infierno. Recordemos que en el infierno no hay ni un solo ateo. En el infierno no hay nadie que diga que no cree en Dios. Ahora creen todos, pero ya es muy tarde. Ese es el problema básico, ya es muy tarde. Dios en la eternidad pasada tenía un conflicto. Rápidamente lo voy a decir y lo voy a esclarecer. El conflicto es que la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte espiritual es separación de Dios. Muchas personas por la calle, en los autobuses, en los teatros, en los estadios, en los colleges, en las secundarias, están muertos para Dios. Y los vemos caminar, pero están muertos. ¿Sabe cuál sería la mejor forma de explicar esta separación de Dios? Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Voy a repetir. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Dice: los cuales, los que mueren sin Cristo en su corazón, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Alabábamos al Señor, adorábamos diciendo: no apartes tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Eso lo es todo si usted tiene la presencia del Señor con usted. Pero aquellos que mueren sin el Señor en su corazón van a estar eternamente fuera de la presencia de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde van a estar? En ese lugar pasajero llamado infierno. Pero el infierno no es el castigo eterno de los infieles. ¿Cuál será el castigo eterno? El castigo eterno es el lago de fuego. El lago de fuego ya existe. No hay nadie ahorita en él. En el infierno sí, está colmado. Pero saldrán, resucitarán, saldrán del infierno para ir al juicio del gran trono blanco. Usted lo puede leer después en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 hasta el 15. Ahí se habla de ese juicio. Y el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ahí es donde van a ir por último. Al lago de fuego, y los primeros dos que inaugurarán el lago de fuego, la bestia y el falso profeta, después del Armagedón. 1000 años ahí esperando el juicio. Después del juicio van a ir Satanás, la bestia, el falso profeta, con todos los demonios y todos aquellos que dijeron no al Señor Jesucristo. Juntos, por toda la eternidad. Hubo algo, si podemos resumir en un solo versículo de la Biblia, obra y hechos de nuestro Salvador, desde antes que naciera de María hasta después de su muerte, está en un solo versículo y la Biblia nos lo da. Podemos leer todos juntos primera epístola a Timoteo capítulo 3, verso 16. Primera epístola a Timoteo capítulo 3, verso 16. Creo que les dije verso 15 anteriormente, pero es verso 16, el 15 habla sobre la iglesia, si no me equivoco. El verso 16 de 1 Timoteo 3 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Jesucristo, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En un solo verso está toda la historia que podemos saber de nuestro Salvador. Desde antes que se encarnara,
su ministerio aquí en la tierra, su muerte, su resurrección y que hoy está en gloria, la gloria que tenía antes. Ahí en Juan 17, 4 y 5, Jesucristo le pide al Padre: Padre, devuélveme la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Y Él se la devolvió y ahora lo estamos viendo aquí. En resumen, mis hermanos, hoy hemos aprendido referente a 3 preguntas importantísimas referentes a la profecía que se le dio al profeta Isaías en el capítulo 9, el versos 6 y 7. Leímos del 1 hasta el 7 para tener un mejor panorama de qué estábamos hablando. Pero en estos versos recordamos que hicimos la pregunta: ¿has recibido ya al Hijo que nos es dado? Porque si no lo has hecho, estás condenado. La tenatología dice que vas a estar separado eternamente de Dios y eso equivale a la muerte espiritual. Si así es, si ya lo recibiste y puedes preguntarte: tengo ciertas dudas y ahora ¿qué voy a hacer? La recomendación es: sigue constante aprendiendo de nuestro buen Dios. Lee su palabra, escucha de su palabra, estúdiala, digiérela, escudriñala. Ve más allá de una simple lectura y vas a aprender mucho más y tu fe va a crecer. Número 3, si no has tenido o no has recibido al Hijo contigo, al Hijo que Dios ha dado, eso quiere decir entonces que pasarás toda la eternidad en separación de nuestro buen Dios. Ese lugar llamado infierno, ¿cómo será? El Salmo 88 lo describe perfectamente, pero déjame decirte que será un lugar donde no está Dios, un lugar donde no hay amor, un lugar donde no hay luz, un lugar donde no hay orden, un lugar donde no hay amabilidad, un lugar donde no hay provisión, un lugar donde no hay misericordia y un lugar llamado la tierra del olvido, donde nunca más Dios se acordará de ti. Así que es importante recordar la importancia de la Navidad, la importancia de recibir ese nacimiento y al Hijo con nosotros, la importancia de ser fieles en ese recibimiento, en ese seguimiento a Él. Yo quiero preguntar: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador? Levantemos la mano. ¿Cuántos lo hemos recibido? Hay unos 3 por aquí que no. Gracias a Dios por todos aquellos que lo hemos recibido. Mi consejo es: hermanos, hermanas, sigamos adelante. Vale la pena vivir una vida recta, guiados por nuestro buen Dios. Y vale la pena, ¿por qué? Porque falta muy poco. Falta muy poco para que el Señor venga y levante su iglesia. Nunca antes en toda la historia de la humanidad estuvimos tan cerca del arrebatamiento como lo estamos hoy. No vamos a decir fecha y hora, pero esta generación, ustedes y yo, somos la generación llamados a ver el arrebatamiento de la iglesia y el final de la era como la conocemos. Vamos a venir con el Señor al final del Armagedón. Vamos a venir a tomar posesión. Y falta muy poco, mis hermanos y hermanas. Demasiado poco como para que nos durmamos haciendo cosas que no vienen y no le agradan al Señor. Así que hoy es un día importante para reflexionar, para pensar en lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho antes al celebrar la Navidad y lo que vamos a hacer ahora. La Navidad es relativo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nuestra aceptación de ese evento en nuestro beneficio. Hoy es un día importante para reflexionar y para cambiar la manera en cómo hemos visto la Navidad. Pónganse de pie y vamos a pedirle a nuestro buen Dios